Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Virginia González y soy la directora del Museo Casa Rosada y estamos aquí para presentar el primer ciclo de charlas de este año, pero un ciclo muy particular que está vinculado a la inauguración de los arcos que hicimos el año pasado, de los arcos 3 y 4, de la exhibición que va del periodo Mitre, Sarmiento, Avellaneda del año 1862 a 1880. En este caso nos interesa muchísimo trabajar sobre los aromas, principalmente porque Bernardo Conti fue quien hizo esta estación sensorial en el museo, donde ustedes pueden sentir aromas asociados a Mitre, a Sarmiento y a Avellaneda. Este ciclo de charlas fue organizado en realidad por Diana Avellaneda, que hoy va a abrir este tándem de charlas que tienen ahí, de hecho, el programa de todos los viernes que vamos a dar la charla, y además están perfumadas, pero eso ya lo hablará Diana. Este ciclo se llama justamente Charlas Perfumadas, allí lo pueden leer en el programa, y la charla de hoy es la irrupción de los perfumes en los museos y galerías. Y sin más preámbulo voy a presentar a Diana para que ella nos deleite hoy con su charla. Diana Avellaneda es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad del Museo de Buenos Aires y se desempeñó en la Community Education Department del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Es docente universitaria. Sus principales líneas de investigación son la historia de la moda, de la danza y del perfume, y se especializa en el arte africano y el art déco. Publicó libros y artículos en estas áreas, es directora del Museo del Perfume y organizadora de eventos artísticos para museos y centros culturales del país y del exterior. Directora académica del primer y segundo Encuentro Internacional de Historia y Cultura del Perfume, organizado junto al Grupo Capile de la Universidad Complutense de Madrid y a la Academia del Perfume de la misma ciudad. Es miembro fundador del Centro Latinoamericano de Estudios Humanísticos de Aromas y Perfumes, CLEJA, junto al licenciado Alejandro Soto Rodríguez de Chile y la licenciada Pamela Ruiz de México. Así que le damos un aplauso y una bienvenida a Diana. Muchas gracias, Diana. Un gusto tenerte acá con nosotros. Me parece que va a tener que ser la otra mano. Te voy a dar el micrófono ahora por el otro lado, así te puedes sentar. Y me hago cargo de esto y te paso. Bueno, yo agradezco profundamente a la directora del Museo Casa Rosada, Virginia González, magíster, por habernos dado la oportunidad de compartir este espacio, esta charla con ustedes. También a todos ustedes que están muertos de calor y ya se pueden ir abanicando con un poquito de olor a rosa, que después vamos a ver por qué. A todos los miembros del equipo de Virginia, María Soledad, Libertad, Daniela, que me ayudaron tanto, Anita también. Y bueno, voy a hablar muy rápido porque tenemos un tiempo y yo siempre empiezo antes de Cristo y termino en el siglo XX. Entonces suelo hablar rápido y hoy con más razón. Bueno, lo primero que les quería comentar... vos me lo pasás, perfecto. ¿Cuándo irrumpen los perfumes en los museos y en las galerías de arte? ¿Y cuáles son las razones? Primero, en los museos siempre hubo, saben que en los museos, la palabra museo viene de musas y desde el Renacimiento se acumularon patrimonios en distintas galerías, en palacios, y siempre la verdad que se contó con frascos de colección que formaban parte del patrimonio olfativo. Por ejemplo, en el Louvre hay placas que son esculturas donde ya nos muestra una experiencia olfativa de los faraones, ¿no?
También tenemos leiquitos, que son contenedores frascos griegos, en muchos museos del mundo, en el Británico, en el Prado, bueno, en muchísimos. Perfumeros sirios, por ejemplo, en el Museo Metropolitano, en la colección de vidrios Lalique, también, que tienen los museos, y también el perfume habla a través de las obras de arte. Por ejemplo, todo el mundo conoce la primavera de Botticelli, y obviamente nos connota un perfume que es a naranjos, porque la escena se desarrolla en el jardín de las Hespérides. Pero también hay un montón de plantas más, y saben que las plantas perfumaron la tierra antes que el hombre la habitara. Entonces ya hay una connotación que viene desde antiguo, pero ahora se reconoce el patrimonio olfativo. ¿Qué sería el patrimonio olfativo? Bueno, para hacerlo breve, tenemos una autoridad que es argentina en el mundo, que está trabajando en Londres y que fue directora de un proyecto que se llama O de Europa. Ella es Cecilia Benvibre, le digo porque suele aparecer mucho en los medios, y ella definió lo que es el patrimonio olfativo. Y después, trabajando con gente de la Complutense, llegaron a otra conclusión, pero yo les quiero compartir ambas. La de Cecilia Benvibre dice que patrimonio olfativo son los materiales, objetos, lugares y prácticas que tiene en sí mismo o están asociadas con un componente olfativo y son importantes para la comunidad o grupo que las practica. Con esto ella incluye objetos, por ejemplo, un perfumero sería un objeto que está, dice, asociado con, ¿no? Entonces el perfumero para ella sería patrimonio olfativo. Un componente que puede ser una resina, el incienso, por ejemplo, una planta que puede ser la artemisa o la lavanda. O sea, objetos o componentes olfativos, o pueden estar asociados con el olor, ¿no es cierto? Por eso un frasco sería para ella patrimonio olfativo, un perfumero, no cualquier frasco. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, ahora bien, dice, también es importante para la comunidad. ¿Por qué? Por ejemplo, hay danzas que no basta con mirarlas o con moverse, sino que el patrimonio está dado porque hay algo que huele. Por ejemplo, en la danza del Amorache en Barcelona, que forma parte de la danza bailar con un cántaro con agua de rosas. Es de la época de los árabes, entonces cuando se rompe el cántaro, toda esa comunidad queda perfumada, como parte de la coreografía, con olor a rosas. Entonces eso sería un patrimonio olfativo, porque no es lo mismo otro baile. Bueno, y UNESCO, ya van a ver después cuando terminemos la charla, acaba de reconocer varios lugares con prácticas olfativas, ciudades, pueblos. Aquí en Bolivia hay uno, pero hay otros que tal vez son más importantes porque son cuna de la perfumería. Entonces, para Cecilia Benvibre, el perfume, el patrimonio olfativo serían tanto los materiales como los objetos, como las prácticas y objetos asociados con. Ahora, ella está tratando, en breve se lo digo, ¿no?, de darles ese valor, ese reconocimiento al patrimonio olfativo, porque informa sobre la materialidad de los objetos y lugares, señala el aura del objeto y abre a narrativas diferentes. Ella, ya la están viendo aquí, ella se dedica a rescatar el olor de los libros, por ejemplo, de los libros viejos, y saca los componentes, porque no es lo mismo un papel que si está hecho de lino o de papiro. Entonces a través del olor conservan las fórmulas. Ahora, yo les quería comentar otra posibilidad de definición, y esta es de Miguel Lahuerta Belazaluze, que es español y forma parte del grupo Capire. Para él, no los objetos asociados con, es decir, toda la colección que nosotros tenemos en el Museo del Perfume, perdón que no saludé aquí a mi grupo de los miembros del museo, y Diana Murat va a dar una última charla en este ciclo. Les quería comentar que el patrimonio que tenemos nosotros de frascos, según Miguel, no sería patrimonio olfativo. ¿Por qué? Porque él dice que un libro no se define por si huele o no, se define por ser leído. Y un frasco puede ser lavado,
entonces no es patrimonio olfativo. Distinto es la rosa o la resina, que sí tiene un valor que lo olfativo lo define. Bueno, si los leo más prolijamente y ya me pongo a hablar a toda velocidad. No constituyen patrimonio olfativo los bienes culturales relacionados con el olfato como frascos, instrumentos para esparcir olores, cartelería, publicidad, para él no es, instrumentos para extraer olores. La Huerta considera que en estos casos el olfato no participa para su apreciación. Y siempre cuento lo mismo, pero cuando yo estaba hablando con Miguel, le dije, pero entonces los 2.500 frascos que tenemos no es patrimonio olfativo, y me contestó, pues no. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué es algo, un fenómeno que sí hace que determinados escritores, historiadores, sociólogos comiencen a pensar el perfume como objeto de estudio? Ciertas publicaciones que vienen del lado del enfoque de la historiografía. ¿Saben lo que es la historiografía? Que es el enfoque que le damos al relato de la historia, desde dónde elegimos contar una historia. Un libro que fue, pero fantástico para empezar a pensar los olores como algo social, fue el de Alain Corbin, Le miasme de la jonquille, que quiere decir el miasma como las bacterias, como lo que es polución en el aire, y el junquillo, que es la flor fresca. Él determinó con este libro, él es sociólogo, muy importante, de los años 80 es el libro, determinó que, por ejemplo, puede ser usado el perfume como un diferenciador social. Él trabaja el siglo XIX en Francia, cuando la burguesía llega al poder, después de la Revolución Francesa. Entonces, él dice que el burgués se desodoriza. El aristócrata de la época de María Antonieta, por ejemplo, se juntaba con olores, se tapaban con olores, pero el burgués desodoriza, sacando, por ejemplo, los mataderos de la ciudad, los hospitales, los cementerios, todo para afuera. Y en esto tenemos que ver también la influencia de otro sociólogo, que es Pierre Bourdieu, que creo que el más famoso del siglo XX, que habla de la distinción, ¿no? Porque el perfume a veces es utilizado como una distinción. También siempre cuento que conocimos a una miembro de la realeza inglesa, una lady que trabajó con nosotros en unas exposiciones, y que ella decía, ay, detesto que la gente en el ascensor huela, y me daba los nombres que para mí eran maravillosos, y ella quería ser exclusiva. Entonces le pregunté, pero ¿y vos qué perfume usás? Porque yo me imaginaba un Chanel, un Kenzo, Dior. Dijo, yo, Natura. Porque Natura nadie la usaba en el grupo donde todos usaban Dior o Chanel. Entonces, esto, volando un poco la idea, es para comentar eso, cómo puede llegar a ser un diferenciador social. Eso lo trabaja Alain Corbin. Después hay una escuela muy actual que es en Canadá, que son los estudios sensoriales de los canadienses David Howes y Clarence Claessens. Ahí tienen modos de sentir, que también llegan a unas conclusiones maravillosas, como por ejemplo que no todos los pueblos usan el olfato de la misma manera, y que toda práctica olfativa es histórica y cultural. No es que hay grupos o culturas que les puede gustar un olor desagradable, pero sí, por ejemplo, la lavanda para un francés dice ça sent bon, esto huele bien, es como un olor grato, prolijo, y en cambio para un sueco la limpieza está asociada al olor a pino, como nosotros lo que usamos para el piso. Entonces, todo eso hace que el perfume sea algo histórico, porque depende, por ejemplo, a ver, ¿quién es la más joven de la sala? Bueno, tomo a Soledad, por ejemplo, no sé si es la más, sí, pero para mí sos una criatura. Entonces, seguramente a ella no le va a gustar el Chanel número 5, que es el perfume del siglo XX, porque es muy pesado, tiene notas que no, a lo mejor le gusta más un agua fresca. Entonces, también es temporal el perfume y cultural, ¿sí? Bien, todas estas publicaciones, Annick Legret, no quiero dejar de mencionarla, que la entrevistamos junto a Diana en uno de los congresos, es francesa, una historiadora que sabe desde antes de Cristo hasta el presente. Ella dice que ¿vieron los perfumes de nicho? Que le traje alguno de nicho para que huelan. Son los que las marcas rivalizan con ediciones especiales. Bueno, ese concepto lo tiene, vieron que por ejemplo Chanel, Dior, bueno, Kenzo sacan edición especial.
En cambio, los de nicho son más exclusivos, no gastan en el packaging, sí en la composición. Bueno, Annie Clegret, también fue muy linda el libro El perfumista de María Antonieta, que salió junto con el perfume y la película. María Antonieta, ¿cómo era la película? La reina adolescente, me parece. Bueno, y los estudios canadienses. Esto es para los que quieran profundizar. La siguiente, y ahora ya me apuro más todavía. Estuve revisando qué museos son los primeros, los que tiran línea para incorporar los olores en los museos. Hubo una muestra que se llamó Los aromas del ala andaluz en 1926. Piensen que la historiografía que les mostré, la de Corbin, es del 80, 85, ¿no? A partir de tener una teoría, uno puede realizar desde una visión particular algo práctico como es una exposición. Los aromas del andaluz nos permitían ir, habían reconstruido y fue itinerante durante 13 años. La apoyó la Caixa y de repente ustedes podían estar en una especie de zoco recreado adentro de una institución, podían tomar un té, podían recrearse en un jardín, todo oliendo. Y son los aromas árabes, ¿no? Del ala andaluz del sur de España. La siguiente, por favor. Le siguió 2005 Laura Tonato, y aquí una reverencia, un chapeau para Laura Tonato, porque fue la primera que creó un perfume para un museo. ¿Para qué museo? El Hermitage de San Petersburgo. Y lo hizo con un cuadro que es muy conocido, que se llama El intérprete de laúd, y que tiene en sí mismo todos los sentidos. Por ejemplo, tiene las flores para la visión, el olor de las flores, el laúd y la partitura para el oído. ¿Qué me falta? El tacto, porque está tocando. ¿Qué me falta? Y la fruta, que obviamente es por el gusto. Entonces, duró un tiempo la muestra y vendían este perfume que hizo Laura Tonato, que es una nariz italiana, durante la exposición en el museo. Hoy creo que ya no se puede conseguir. Creo que ya, bueno, obviamente por encargo lo debe hacer, ella tiene su sede en Roma y en otros lugares de Italia. Ella es reconocida por Annie Clegret, la otra historiadora de las que le hablé, como la primera que crea un perfume 2005. Pero fíjense que esto es muy, muy nuevo esto. La siguiente. Château de la Roche-Chagut. Esto es en Bretaña, en Francia. Y también esa es Annie Clegret en una foto hace un tiempo. Ahora está más grande. Y esto es maravilloso porque me voy a sentar 2 minutos. Ella dice que el perfume es el espejo de la sociedad. Todo lo que se ve reflejado en un perfume nos pasa. Por ejemplo, en este momento hay muchísima demanda de vainilla en los perfumes. O sea, nos gustan, no, sé que es una generalidad. Me van a decir, a mí sí me gusta. Bueno, estamos hablando en general. La vainilla nos recuerda a la infancia, a los postres. Y en una sociedad tan violenta como la que estamos viviendo, estos aromas nos traen placer y nos recuerdan cosas de la infancia que en líneas generales es una etapa linda, en líneas generales. Bueno, y por ejemplo, hay un perfume que seguramente conocen, que es el Opium de Yves Saint Laurent, uno que venía como en un inro japonés, pero el opio tiene que ver con China, obviamente, y lo sacan en un momento que era la época de los hippies, y donde se consumía mucha sustancia. Entonces Yves Saint Laurent lo lanzó con ese nombre y tenía un comentario en la publicidad que decía: el mejor perfume es aquel que nos hace hacer el mejor viaje. Nunca quedó claro de qué viaje se trataba, pero digamos todo cerraba con el nombre, con el INRO. Entonces Annie Clegret, que es esta señora historiadora que yo les cuento, dice que siempre está relacionado el nombre del perfume, los componentes que tienen con lo que la sociedad quiere. Y en ese momento, en ese chateau, los perfumes los hizo Hopion, que es Dominique Hopion, que es un perfumista que se dedica a muchas cosas, pero
hace perfumes históricos. Uno le pide siglo XVIII, hace siglo XVIII, del siglo XIII, y bueno, eso es para los que les gustan los perfumes algo muy entusiasmante, entusiasmador. Bueno, la siguiente. Otro museo, tal vez menos conocido, el Tinguely en Suiza, empezó a hacer exposiciones más raras. Esto es 2015 ya. Digo más raras porque, digamos, lo histórico, como hizo la interpretación, como hizo Laura Tonato, por ejemplo. Ay, perdón, estoy acalorada y me voy a poner el 4711. Y se lo vamos a dar al público para que se ponga. Este es el perfume que usaba Napoleón, Bolívar y Belgrano. Gracias. Bueno, el Museo Tinguely lo que hace es poner perfumes menos convencionales. Empieza a poner olores feos o desagradables. Hay un perfume que se llama Democracie, que huele muy feo porque la idea era como de todos juntos, ¿no? Todos juntos después de una carrera, o sea, muy desagradable. Después está también el de, ay, no me sale aquel que es, el del Migitorio. Duchamp. Duchamp se presentó ahí, se llama Le Vin Elan. Duchamp presentó la Violette y eso como una intervención. Compró el perfume de Violette y se puso lo señalo así, ahí está Duchamp. Y bueno, por ejemplo, esta persona que huele en medio de esa humareda, y que es también de Duchamp, que es Aire de París. Es una ampolla que contenía aire de París. Lo que pasa es que lo llevaron a Estados Unidos y se rompió. Entonces todos los críticos decían, entonces ahora ya no es aire de París. Bueno, esas problemáticas que tenemos los historiadores de arte que no llevan a ninguna parte, pero nos hace pensar un poco. Bueno, entonces Tinguely, la siguiente si querés, por favor, y muchas gracias. Bueno, vemos a Ernesto Neto, que es un brasileño, también es de la misma, del Museo Tinguely. Ernesto Neto pone especias en esas instalaciones. Estuvo en el Malva. Gracias, Diana. ¿Te pusiste? Así te refrescas vos también. Yo también. Bueno, Ernesto Neto, Sissel Tolas, que es nórdica, y también ven en ese que están oliendo por las paredes, esos olores muy desagradables, pero a la gente le gustaba pasar por esas experiencias. Y después tenemos a Maki Ueda, que es, dice, del Kodō a las artes mediáticas, porque ella, el Kodō, saben lo que es, ¿no? Es una ceremonia japonesa donde los maestros hacen un juego y saben, oliendo, quemando incienso, de qué parte del mundo es ese incienso. Bueno, de un mundo un poco recortado, por ejemplo, si es del Himalaya, si es de Japón, si es del norte de Corea, pero miren la memoria olfativa que hay que tener. Bueno, eso es la ceremonia del Kodō, que también, bueno, tiene un maestro, no saben la estética que tienen las cajitas, el incienso que va formando como ideogramas, es muy precioso, búsquenlo por internet que hay mucha filmación de eso. Bueno, Ueda, entonces aquí lo que hace es descompone el perfume Chanel número 5 en sus componentes, y entonces ustedes pasaban por la sala y se iban acercando un poco lo que hacemos acá en chiquitito cuando yo les digo huelan la tarjeta que tiene rosa, que van a ver por qué. Bueno, entonces esto es hasta el 2015 lo que pasaba en el mundo de los museos. Pero en el 2019 la cosa se pone más interesante porque el museo más grande del mundo, que bueno, muchos consideramos el más importante, hace la interpretación olfativa de 8 obras. Una, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, el Cerrojo de Fragonard, Conversación en el Parque de Gainsborough, la Odalisca de Ingres y el Escorpión de Bartoli. Y hay un par más que después si quieren se las leo, faltan 2 o 3 que no están porque no iba a poner todas. Lo importante es que ustedes sepan que este grupo de 8 pinturas y esculturas tienen su perfume correspondiente. ¿Quién lo hizo? Una Officine Universelle Bully
que es una marca que viene de 1803, trabajando en Francia, y que le prohibieron a los narices, que los tengo, no los nombro porque, ¿cómo voy? ¿Cuánto me faltan? ¿20 minutos? ¿Sí? Bueno, tengo los nombres de los perfumistas, no son conocidos pero para el público en general, pero son en el mundo de la perfumería los más altos, y les prohibieron que usaran la Gioconda. O sea, se podían inspirar y elegir la obra menos la Gioconda. Esa era la condición. Y tampoco era la asociación directa lo que tenían que hacer. Ustedes les pido que huelan ahora la tarjeta que tan amorosamente prepararon la gente del Museo Casa Rosada. Huele a rosa, ¿verdad? Bueno, si a mí me hubiesen llamado, yo no soy nariz, pero digo, si me hubiesen llamado para darle un olor a Afrodita, yo le hubiese puesto rosa. Pues no. Es una interpretación que tiene más que ver con lo que le despierta al público ver la Venus, que generalmente es una alegría, entonces va asociado a algo más chispeante, como puede ser una... Bueno, después les leo los componentes, pero digamos, los cítricos que nos pegan, nos levantan mucho. Por ejemplo, las colonias duran poco, pero tienen esa salida tan cítrica que nos hace ponernos bien de ánimo, aunque sea por un ratito, ¿no? Si dura más, mejor. Bueno, yo le hubiese dado la rosa. ¿Y por qué la rosa a la Venus? ¿Alguien sabe por qué yo le hubiese dado la rosa? Bueno, porque tiene que ver con la mitología. Es ella, Afrodita, o Venus en romano, que al lastimarse por perseguir a su amado, que era Adonis, se pincha y de la sangre de ella surge una rosa, pero una rosa blanca y sin olor. Después, con el tiempo, algunos mitólogos dicen que fue la sangre que la tiñó, pero el que le da el olor es Cupido, ¿no? Que, bueno, que todos saben que tira flechas de oro y nos enciende los corazones, y si nos manda las flechas de plomo quedamos indiferentes, ¿no? Pero bueno, en el caso es él el que le dio el olor a la rosa, y por eso yo le hubiese dado mitológicamente, si buscan la mitología de Afrodita, va a decir la rosa, pero no, la composición es mucho más complicada. En la última reunión que tengamos de charla vamos a hablar de las inspiraciones de Bernardo, pero digamos, un nariz o perfumista puede elaborar algo mucho más complejo, ¿no? Que esto que se me ocurre a mí, rosa para Venus. Bueno, generalmente a la Victoria le dio la magnolia, por ejemplo, combinada con otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso si les interesa, después tengo las pirámides. Gracias, vamos a la siguiente. La Pinacoteca de Brera, en el 2019 también, ahí juntito con el Louvre, con menos repercusión, hizo interpretación de El Beso, este cuadro que es precioso de Hayez, ahí lo dice, y fue Lorenzo Villorese, Mónica, que lo conoce en persona, levante la mano. Ella es la nieta de Lina de Gaham, el perfume de lujo que tuvo Argentina durante tantos años. Bueno, Mónica fue a Florencia y fue a ese museo. Y bueno, Lorenzo Villorese es el que hizo el perfume de este cuadro y otros más. Y también es importante que Lorenzo Villorese usa materias argentinas, va una o dos: limón, que se produce en Tucumán, y tabaco. El tabaco se usa en perfumería y eso nos posiciona bien en cuanto a la producción. No somos grandes productores, pero tenemos dos o tres cositas. Y ahora va la paramela también del sur, que también se usa mucho en perfumería. Bueno, entonces ya miren cuántos museos tenemos con tiendas e instalaciones que le dan importancia al perfume. Bueno, y este creo que es el más conocido, a pesar de que no fue el primero. Este fue 2022-23, terminando la pandemia. En el 22 hicieron la interpretación de El olfato de Bruegel y Rubens, de los dos. Bruegel lo llamó a Rubens. Y este es muy interesante el cuadro porque tuvo la compañía de Samsung con una tecnología de punta y de un maestro perfumista que es académico de la Academia del Perfume de Madrid. Ahí están los nombres, creo uno fue el curador Alejandro Vergara, que es el curador de la colección de pintura flamenca por el Prado, y Gregorio Solá, que es señor de Puig. Puig son los que producen Paco Rabanne,
y se escribe Puig, pero se dice Puig. Bueno, y entonces estuvieron mucho tiempo analizando, consultaron con botánicos para ver cuáles eran las plantas que aparecían en este cuadro. Bueno, se trata antes, es muy difícil representar el olfato en pintura o en escultura. Es decir, uno puede tener algo que sugiere, por ejemplo, en el Apolo y Dafne, cuando Dafne se está transformando en laurel, bueno, a nosotras nos puede remitir al olor del laurel, pero si no es muy difícil. Y en este caso, durante el siglo XVII y en el Renacimiento también, se hacía a partir de alegorías, es decir, de figuras metafóricas que para la cultura del momento eran interpretadas como alegorías, ¿no? En este caso tendría que ser una Venus, una Afrodita, porque es la única que puede aparecer desnuda para los griegos. Y eso se toma en el Renacimiento también y después en el Barroco. Bueno, ven que hay muchas flores, ahora les voy a, en un momentito les paso otra cosa. Ahí está Alejandro Vergara. Si esto lo hubiéramos ampliado, se vería una civeta. La civeta es un bicho que de las glándulas se hace un fijador con un olor muy desagradable, pero después se mezcla con todas las demás notas y queda algo como que hace que perdure más el perfume. En la actualidad está prohibido todo lo que es el olor a estas glándulas, sería que es como un olor amparado. Lo que se hace es sustituirlo por algo sintético. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, la civeta nos da ahí una connotación de olor, todas las flores, y hay dos aparatitos, no sé si lo llegan a ver, muestro con la mano, ¿sí? Sí. Acá ven que hay es como un objeto que gira y sale un humito, visto de cerca, ampliado, y entonces se supone que es aromático. Y después hay también como unos frascos de laboratorio más atrás, y en las ruinas, por allá, está cuando María Magdalena, en la parte superior a la derecha del cuadro, cuando María Magdalena unge los pies de Cristo con nardo. Entonces, ¿qué recreó Puig? Con un aparato, ustedes tocaban, se acercaban en la sala, tocaban la flor, eran nada más algunos, no pudieron reproducir todos los olores del cuadro. Entonces tocaban, el nardo, por ejemplo, salía. Pero ojo con el nardo, porque no es el nardo mexicano, es otro nardo. En la época de Jesús no podía ser el nardo, porque no estaba descubierto América. Entonces se cree que se trata del nardo Jatamansí, que es más de la zona de la India. Bueno, entonces reprodujeron todos esos olores y perfumes, y había uno que era como de ambiente general, y ustedes elegían qué tocar y salía el perfume. Costosísima y por último les quiero decir antes de pasar, ahí tienen abajo, tienen cómo es el sistema, abajo a la derecha. Y después hicieron una segunda muestra en el 23, que eran los guantes, también de otro cuadro también del siglo XVII. En este caso, la alegoría representa a Clara de Austria, que es la hija de Felipe II, que estaba en un jardín. Ella era gobernadora junto con Alberto de Austria de una zona de los Países Bajos, era un jardín que tenían allá. Entonces se reprodujo de esa manera y ella era la alegoría de esta persona, la hija de Felipe II, y también de Afrodita. Bueno, este cuadro se llamaba El olfato y componía una serie de los 5 sentidos y está en el Prado. Ahora, lamentablemente, sin la tecnología para que lo perciban. Bueno, y aquí les puse un detalle. Vende tulipanes, lirio, alelí, caléndula, corona imperial, clavelina. Un detalle del cuadro con los nombres para que ustedes se hagan un paisaje olfativo de lo que era ese cuadro. Bueno, esto va con mucho cariño porque yo trabajé en este museo, en el Metropolitan Museum of Art de New York, y en el 2023, fíjense cómo fue primero Louvre, Prado, Metropolitan, y se inspiraron en los olores del templo de Ben-Dur. Y acá ¿qué hacemos? Ponemos un poquito de Egipto. Vamos a hacer que huelan la flor de loto. Estos, según me explicaron las chicas, estos están perfumados con flor de loto. ¿Son estos?
Sí, y estos no. Si hace falta más, seguimos perfumando. Bueno, entonces, ¿qué interpretaron? La empresa se llama Pura, la empresa de perfumería, que significa puro. En latín puro se dice pura. Bueno, el templo de Dendur es un templo no demasiado importante de Egipto, pero que el museo puede exhibir y puede formar parte de su colección porque ayudaron a construir la represa de Asuán. ¿Se acuerdan cuando el templo de Abu Simbel corría riesgo de que lo taparan las aguas? Bueno, muchas naciones del mundo colaboraron y en premio se llevaron ese templo. Ese templo que está rodeado de un agua simbólica, como si fuera el Nilo, y que da al Central Park. Y bueno, las notas que eligieron para hacer el perfume son, si no me equivoco, ahí están, miren que ya les digo, loto de agua azul, que es un loto lo que están oliendo ustedes, y se inspiraron en las tallas que tiene el templo en la parte de arriba. Puede combinarse con sándalo, es decir, ustedes pueden usar el personal, pero también se lo venden como en dúo con un perfumador de ambiente. Es extraño el packaging, yo lo estaba mirando porque es muy como plástico, pero parece que es una empresa que está haciendo, esperen que lo voy a leer porque es difícil. Miren, dicen Pura, que es la marca que colabora con el MED. Smart Home Fragrance Diffuser permite a los clientes personalizar su experiencia aromática desde sus smartphones. Entonces, el plástico debe tener que ver con algo como muy técnico. La empresa utiliza ingredientes sin parabenos, bueno, todos vieron que son libres de crueldad y notas florales, bueno, y demás. La tecnología básica consiste en software, firmware, electrónica y hardware, que no sé lo que es, pero parece difícil y que va a ser como con tecnología, es lo que me imagino. Por eso debe ser tan simple, porque es plástico. Eso se ve como plástico. Y en Estados Unidos tienen unos diseños maravillosos y dineros para llevarlo a cabo. Entonces debe tener una facilidad. Bueno, además del templo de Dendur, también hay, no sé, ¿hay alguien que fue al Metropolitan y vio este jardín chino? ¿No? Bueno, es muy lindo. Y entonces para ellos usaron bambú. Para el olor que remite al jardín Astor chino, el olor es bambú y también viene, o lo pueden comprar simple o lo pueden comprar doble, vale como $40 el difusor, o sea que el perfume va a ser más caro, pero les quería decir eso. Y de paso les digo, ¿vieron esas puntas que tienen las pagodas chinas? Eso es una modificación de una stupa india. Cuando empieza a entrar el budismo de la India por la ruta de las sedas, la stupa, que es como un lugar como si fuera un iglú que guarda las cenizas de los budas, en la China se levantan las puntas por una cuestión climática, para que el agua y la lluvia y la nieve quedaran, digamos, se fueran por las esquinas. Por eso todo lo chino tiene esa forma puntual. Bueno, vamos a la siguiente. Los cloisters es una rama del Museo Metropolitano. Es más, ustedes cuando van a los cloisters pagan la entrada y después se van enfrente y toman un colectivo que dice a los cloisters. Con la chapita no le cobran la entrada en los cloisters. Y tienen un colectivo, tarda 1 hora, que dice Vía Cloister y llegan. Y cuando llegan se encuentran con una instalación maravillosa medieval real que trajeron los norteamericanos en barco, compraron un convento entero y lo trasladaron a Nueva York. Bueno, y tienen también muchos tapices del unicornio. Bueno, el unicornio es un tapiz de origen medieval. Estos que están viendo son tardogóticos, casi renacentistas, que servían para dar calor a los châteaux, a los castillos medievales, que eran tan fríos de piedra. Entonces eso daba como un calor, y generalmente la imagen del unicornio era muy, muy reiterada por los tejedores flamencos. Los flamencos saben que siempre hacen florcitas muy detalladas, muy, muy particulares, como vimos en el cuadro del siglo XVII de maestros flamencos que tenían toda esa impronta todavía de tiempos anteriores. Son muy detallistas en las plantas. Entonces, en el jardín de los cloisters están sembrados todas las flores que están en el tapiz. Lo que pasa que en el jardín
nacen en tiempo, en la temporada que les corresponden. En cambio, en el tapiz uno los puede ver florecidos todos al mismo tiempo. Bueno, entonces hay un perfumista que interpretó estos olores, y el perfumista se llama Michel Nordström. Interpretó todas las plantas representadas en los cloisters del Met, cuando decimos Met es Metropolitan Museum, y están inspiradas en las leyendas del unicornio. De paso les digo que el unicornio es como un símbolo de Jesucristo, porque lo persiguen en la casa del unicornio, que están ahí relatados en los tapices del Met, y después lo encierran y después resucita. Entonces, hay muchas leyendas de unicornios. También decían que si ustedes tomaban ralladura de cuerno de unicornio, detectaban si alguien los quería matar con la comida. Pero bueno, son cosas más complicadas que no vienen al caso hoy con los perfumes. Bueno, esto pasa después a las galerías de arte. Es decir, primero son los museos y después hay experiencias más, digamos, más simples, o a través de un artista que puede trabajar con material olfativo, como puede ser, no sé, madera de sándalo, y hacen una escultura, ¿sí? Marta Minujín hizo una en Colombia con unos como señores que fumigaban y le había puesto perfume por las calles. Así que bueno, después que los museos en cierto modo lo legitimizan y nos avala la teoría, ya esto se reparte más. De todas maneras, es muy caro hacer muestras olfativas, muy caro por los aparatos que implica, por los narices, porque, bueno, para hacer un buen perfume que perdure, y más cuando se le está dedicando a figuras de la historia, ¿no?, que merecen todo nuestro respeto, es difícil y es caro, así que hay que valorarlo mucho. En este caso, hubo una persona, un norteamericano que se llama Chandler Byrne, que hizo una cosa muy interesante, primero en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York, y después la pasó a galerías del mundo, como por ejemplo el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esto es muy interesante porque él tomó hitos dentro de la perfumería, como puede ser Christian Miss Dior, o el Chanel número 5, o algunos otros, Chloé, por ejemplo, y veía con qué momento de la historia del arte se relacionaba por el componente, pero no el componente de rosa, sino cuál es el primero que usa una síntesis, algo hecho en laboratorio. Entonces, eso se lo da al chiquí y se lo da también a los aldehídos que se producen en el laboratorio. Miren, yo durante mucho tiempo creí que los perfumes los hacía la naturaleza, hasta que me encontré con un nariz que explicó que no, que también los hace el hombre en los laboratorios. Y eso abarató la industria, porque, por ejemplo, la rosa, ustedes necesitan mucha cantidad, muchas toneladas para 1 litro de rosas, y es carísimo. Bueno, con el nardo, con el jazmín, que piensen que es siempre cultivado a mano, hay que levantarse a las 4 de la mañana para que el sol no los achicharre y esté en su momento que da su mejor versión de perfume. Entonces, el perfume también lo hace la gente, el cerebro, se piensan los perfumes, y los perfumistas guardan, estudian los olores y los memorizan, y entonces imaginan, bueno, este puede ir bien con esto, ¿no? Así que, bueno, Chandler Byrne lo que hizo es como una primera galería de olores relacionados con movimientos en la historia del arte. Por ejemplo, con Diana, cuando trabajamos para un congreso, ¿te acordás? La danza, con no sé qué la relación, la danza y era con algo, y la plástica, justamente, que hicimos Martha Graham. Bueno, hay una cosa que descubrimos al estudiar, que era que cuando en la danza moderna se tiran al piso, eso es correlativo a que aparece la imagen abstracta en un cuadro. ¿Vieron esos que no se entienden? Y a veces la danza que tampoco se entiende. Bueno, eso surge junto, pero no es una locura, tiene toda una teoría detrás y hay que saber aprender a mirar. Bueno, entonces, Chandler Byrne hizo eso, una interpretación de olores, de hitos de la perfumería junto con movimientos artísticos. Y esta, la de Hayes, es un fotógrafo que lo hizo en Grasse,
que tomó, el título era El perfume, ese oscuro objeto de deseo, y tomó todo lo negativo no sé si lo negativo, pero lo menos lindo de los perfumes. Entonces aparecía un Chanel todo como repujado, Chanel llorando, intervenida la foto, ¿no? Pero bueno, hoy el perfume se trabaja desde distintas áreas, desde la sociología, como les conté, con Alain Cohen y todos los sociólogos. Desde la historia, nosotros sabemos que ese perfume que olieron, el de Belgrano, el de Napoleón, ese es del siglo XVIII. Bueno, sabemos el agua de la reina de Hungría, por ejemplo, que es del 1360 más o menos, que tenía rosas porque tiene alcohol a pesar de ser Edad Media, y tenemos historias de eso, ¿no? Entonces, según sea historia, según sea antropología, según sea sociología, podemos ver de muchos más lugares el perfume. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son entonces las causas principales de esta irrupción de la perfumería en los museos y galerías? Y ya vamos terminando. La historiografía, ¿no? La cantidad de libros que se dedican al estudio del imperio de los sentidos en general. La industria del perfume, porque como les dije, los aldehídos, las cosas que se pueden hacer en los laboratorios, abaratan el perfume. No es que va a salir barato siempre, es algo caro, pero no es lo mismo que recoger la rosa. Y el resultado, a lo mejor para el cuerpo no es lo mismo, no es relajante, pero es agradable. No es que uno sea peor que el otro. Entonces, durante el siglo XIX, todo ese trabajo, hasta en 1900, la industria fue en cierto modo aburguesando, antes era más aristocrática, ¿no? El coleccionismo de frascos también. Fíjense que si Charles Byrne lo que dijo es que él, en esa exhibición que hizo en tantos lugares, como en el Círculo de Bellas Artes de España, dijo: no quiero frascos porque roban el protagonismo. Entonces lo puso todo para oler de una manera diferente, con tubos de ensayo. Ahora, yo soy fanática de un escultor en vidrio que ya falleció, Serge Marceau, que siempre lo nombro, y que dice que el perfume no es fotogénico, se tiene que ayudar de la vista. Saben que nosotros vemos más de lo que olemos más cosas, pero le damos menos importancia al olfato. Sin embargo, se recuerda más. Entonces, las empresas compiten por envases que son objetos de arte en sí mismo. De eso les voy a hablar la semana que viene cuando hablemos del arte del perfume y los perfumes que son arte. Entonces, el coleccionismo de frascos. La gente ahora quiere su perfume personalizado y exclusivo. Eso cuesta muy caro. ¿Qué más? El consumo de lujo. Bueno, me avisó, ¿Hernán llegó? No. Hernán, que es el dueño de Lovely George Luxury Candles, el hecho del consumo del lujo, ¿no? Que en la pandemia las velas empezaron a tener una fuerza increíble, porque como uno estaba mucho en la casa, o hacía velas, o compraba una vela y se relajaba, entonces cada vez el cristal que envuelve la vela es más bonito, como también las piedritas o los difusores. Entonces hay como un consumo de un lujo desde muy alto, el que puede comprarse un perfume personalizado que le haga Lorenzo Villoresi, o al lujo que uno pueda permitirse, ¿verdad? Pero lo más importante es que en los últimos años, creo que fue en el 18, se reconoce el perfume como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y qué ciudad? Me da mucha alegría, porque fui a visitarla especialmente. ¿Qué ciudad lo recibe? Grasse, que está en la Provence y que está cerquita de Niza, y que se les reconoce el savoir-faire, es decir, de la época de Catalina de Medici, que eran centros para cultivos de jazmín, de flores, de la rosa, una rosa especial que tiene muchas hojas. Y bueno, ahí tienen el afiche, abajo a la derecha. Y bueno, y también Bolivia tiene un pueblo que creo que tiene que ver con el nacimiento de los chicos. Hay un día que los papás van y le compran lo que quieren que sea cuando sea grande, y de paso queman como si fuera un copal, un incienso americano.
Bueno, y en 2024-25 tuvimos la suerte de ser invitados también para la inauguración. El Museo Casa Rosada presenta un proyecto de país, Mitre Sarmiento Avellaneda, y el perfumista fue Bernardo Conti, que eligió simplemente, para ya poder oler algo más y que me puedan preguntar si quieren, eligió Colonia, una colonia para Mitre, una ambrosía para Sarmiento porque estudió su vida y era muy glotón, entonces todo lo que llamamos dulce en perfumería, que como saben el olfato no tiene un vocabulario propio, se apoya en el del gusto. Decimos un perfume es ácido, es dulce, es acaramelado, ¿verdad? Bueno, y entonces el más dulce es el de Sarmiento. Y el de Avellaneda es una interpretación de una gomina que él usaba de lavanda y que le vamos a pasar la lavanda para que huelan como olía Avellaneda. Bueno, igual esto lo vamos a hablar más profundamente. Muchas gracias. Si quieren preguntarme algo más, ahí les dejaba mi Instagram, que es @diavellaneda, para que se puedan preguntar y les pueda contestar. Y les puse un corazón, porque el perfume es algo que es como un paraíso portátil que llevamos con nosotros. Y bueno, decirles que las charlas continúan. Y pregúntenme lo que quieran, que tenemos como 2 minutos. Los narices fueron, pero súper calificados. Por ejemplo, Dorothée Piot imaginó para la conversación en el parque una dimensión olfativa, la Venus de Milo, ¿cuál me preguntaste? La Victoria. La Venus de Milo evoca notas de mandarina, de jazmín y de ámbar. La Victoria de Samotracia se inspira en tuberosa, magnolia y jazmín. ¿Por qué? Y mirra. Porque esto te lo va a poder contestar mejor o Bernie o Marcela, que son uno, bueno, es químico y ella es ingeniera química. Las notas, las más chispeantes, lo que se llama chispeante, es lo que te da un ánimo como para arriba. Hay otras que se mezclan más y dan un buen fondo. Los cítricos, te nombro el limón, la mandarina, la naranja, que son justo las que usaron, son como de un impacto fuerte. Hay otras que son más raras que te gusten, por ejemplo las ambaradas. Bueno, depende de los gustos, ¿no? Pero en general el ámbar es más difícil y es como el esfumato, esto me lo acuerdo, el esfumato en Leonardo da Vinci. Sirve para como suavizar los otros olores. Y después ellos explicaron toda una interpretación que yo no la tengo escrita, tengo los componentes acá, pero las podemos buscar, pero no era lo obvio que, bueno, ponerle no era la interpretación que un poco hizo Laura Tonato, no por obvia, pero digamos, era lo lógico. Si había una rosa, ponían el perfume rosa, si había limón, ponía limón, y si había no sé qué más puede haber, frutilla, suponete le hubiese puesto frutilla. En cambio, esto era una interpretación de lo que produce anímicamente, así que deben de haber seguramente consultado también con psicólogos, pero ellos tienen una paleta muy grande y saben lo que produce cada olor sensiblemente. Es lo que yo te puedo decir desde mi lugar, que no soy química, pero sí, después te voy a pasar, si querés, todos para que veas los narices que trabajaron. Y hay un señor que se llama Philippe Charlier, que es médico, el que trabaja con los muertos, forense, y que analiza los cadáveres y saca los olores, y sacó el olor que tenían el corazón de Luis XIV. O sea, unos estudios que son, porque se usó como barniz también, el corazón después de la Revolución Francesa. Bueno, hay muchas historias muy profundas, pero te paso lo que tengo porque es realmente para los que nos dedicamos a la historia interesante.